citoplasma y se une acá a la troponina. ¿Me siguen hasta acá? Se va a unir a la troponina y entonces se va a producir un cambio en la posición de la tropomiosina, liberando o exponiendo los sitios de acción de la actina. ¿Se acuerdan de la actina? ¿Verdad? Importante para la contracción muscular. Es un microfilamento, ¿verdad? Que pertenece ¿a qué? Al citoesqueleto. Entonces, va a permitir entonces que se pueda producir, se produce lo que es la unión de los puentes cruzados y se va a producir entonces la unión de la actina con la cabeza de la miosina, produciéndose la contracción muscular, ¿verdad? Porque la miosina entonces va a tirar del filamento de actina acortando el sarcómero. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿O no entendieron? ¿Qué no entendiste? Voy a tratar de volver de nuevo. Llega el potencial de acción, ¿verdad? Por la neurona motora, ¿verdad? Libera una señal, llega ese impulso nervioso hasta acá, hasta el terminal, se libera la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Ustedes han escuchado hablar de la enfermedad miastenia gravis. Si ustedes, ¿qué pasa si uno no tiene receptores de acetilcolina o si no tiene o si están bloqueados? ¿Qué pasaría? Si tú no tienes receptores de acetilcolina o están bloqueados. No se puede contraer el músculo. Eso es lo que pasa con la miastenia gravis. Las personas tienen parálisis. ¿Sí? Así que tengan en cuenta esto para el examen. Pregunta, pero para el examen hay que aprendernos todo el proceso. Yo creo que sí. Porque de hecho la diapositiva, esta no la hice yo y viene la otra también de contracción muscular. Así que sí que hay que saber el proceso. Llega la acetilcolina de Cristóbal, ¿verdad? Y se une a sus receptores. Acá en la membrana muscular, ¿verdad? Y eso va a provocar entonces que se activen canales de sodio y va a entrar sodio. Y cuando entra sodio se va a producir entonces una onda de polarización por todo el sarcoplasma, por toda la membrana muscular hasta los túbulos T. Que los túbulos T es una impaginación del sarcoplasma y por ahí va a seguir propagándose el impulso, abriendo que canales de calcio en el retículo endoplasmático liso, que aquí se llama retículo sarcoplasmático. Se especializa así. Y ese calcio, ¿verdad? Se va a unir a la troponina. Fíjate en el esquema. Se une a la troponina y va a producir que un cambio de posición de la tropomiosina, que también está acá, exponiendo los sitios de la actina. ¿Para qué? Para que entonces la miosina, ¿verdad? La cabeza de la miosina se pueda unir a la actina, tirando de ella o deslizándose sobre ella, ¿verdad? Acortando así el sarcómero, produciéndose entonces la contracción muscular. ¿Sí? En la otra diapositiva lo vamos a ver mucho mejor. Bien, aquí está el proceso completo de contracción y relajación del músculo. Como les decía, llega un potencial de acción, ¿verdad? Llega un potencial de acción a la unión neuromuscular, ¿verdad? Se produce una onda de despolarización y se desciende por los túbulos T hacia el retículo sarcoplasmático, ¿verdad? Y se libera calcio, que ese calcio entonces se une a la troponina, ¿verdad? Aquí está, y deja expuesto entonces los sitios de unión de la actina sobre los filamentos de la miosina.
miosina sobre los filamentos de actina. Mírenlo acá. Y entonces la cabeza de la miosina se va a unir a la actina. ¿Sí? Y se libera ADP, que es la adenosín difosfato. Se libera esta molécula. Una vez que se une la cabeza de la miosina a la actina, se libera ADP. ¿Verdad? Y entonces ocurre un golpe de fuerza o de potencia, es decir, la cabeza de la miosina tira de la actina, acortando el sarcómero y produciéndose la contracción muscular. ¿Sí? Después, el ATP se va a unir a la miosina, liberando entonces a la actina. Acá así en el esquema, liberando la actina, y después el ATP se hidroliza y la cabeza de la miosina vuelve a su conformación en reposo. ¿Sí? Entonces puede ocurrir dos cosas. Si el calcio retorna al retículo endoplasmático, al retículo sarcoplasmático, ¿verdad? Ocurre la relajación del músculo. Pero si el calcio permanece disponible, el ciclo continúa, ¿verdad? Y se repite la contracción. ¿Sí? ¿Entendieron hasta ahí? El esquema está súper claro. ¿Quién no entendió? ¿Ya entendiste? Más o menos, de las 3 un poquito. ¿Cómo? Desde la 3 entendí. Desde la 3. Desde la cabeza. Sobre la cabeza. Ah, desde que la cabeza de la miosina se une a la actina. Ya, cuando la cabeza de la miosina se une a la actina, se libera ADP. Ven esta molécula de aquí, esa es energía, adenosín difosfato. Y ocurre un golpe de fuerza o de potencia, es decir, esta va a tirar sobre la actina, produciéndose la contracción. ¿Sí? La contracción muscular. Después, el ATP se va a unir a la miosina. ¿Para qué? Para liberar a la actina. Cuando se une, libera la actina. ¿Verdad? Y el ATP es hidrolizado para que la miosina vuelva a su conformación en reposo. La conformación en reposo de la miosina es esta, cuando está unida a ADP más fosfato. ¿Sí? Pero puede ocurrir dos cosas. Si el calcio retorna al retículo sarcoplasmático, el músculo se relaja. Porque ya no hay calcio disponible, entonces ocurre la relajación del músculo. Pero si el calcio permanece, el ciclo se repite y continúa la contracción. María José, ¿entendiste? Martín, ¿entendiste? ¿Y tú, Katia? Sí. Paulina, ¿entendiste la contracción muscular? Muy importante esta función del retículo endoplasmático liso. Profe, entonces llega el neurotransmisor. Llega el neurotransmisor y la membrana se despolariza. Llega el neurotransmisor. Se une a sus receptores y esto conlleva la activación de canales de sodio intrasodio y ocurre una onda de despolarización. El sodio es el que despolariza la membrana, intrasodio a la membrana. Intrasodio que tiene carga positiva. ¿Sí? Pero para el movimiento de los neurotransmisores tiene que participar el citoplasma, el citoesqueleto. ¿Cómo? Para transportar el neurotransmisor hay que ocupar el citoesqueleto, ¿no? Participa. Sí, participa el citoesqueleto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la función de los microtúbulos? Del transporte de vesículas
sobre todo la neurona, en el transporte zonal. ¿Qué voy a llevar esas partículas, los neurotransmisores? Todo se integra. No es un proceso aislado. Profe, y después el sodio hace como un cambio ahí. No entendí. ¿Cómo? ¿El sodio qué hace después? Despolariza, no, entra y despolariza. Ah, ya. Y despolariza toda la membrana. Y se va a propagar ese potencial de acción hasta acá. Para abrir entonces otros canales, que son los canales de calcio, acá en el retículo sarcoplasmático. Es decir, ustedes están en la universidad y por lo tanto deben dar respuestas no de media, sino de este nivel de universidad, de universitario, ¿sí? Y yo les dije que la biología celular estaba vinculada también con la fisiología. Es lamentable que no estén dando fisiología en el primer año, pero tienen que saber que es un neurotransmisor, un potencial de acción, todo eso. Que va a dar fisio, no tiene que dar anato. ¿Cómo? Que va a dar fisio, no tiene que dar anato. Por eso. Y anato es el segundo semestre. No sé, es que cuando yo di biología celular en la carrera, ya nosotros sabíamos esto. O lo estábamos dando así como en común. Porque entonces es muy difícil porque entonces no entienden de dónde viene. Y sin embargo se va a evaluar de esa manera.